Sí, sí, efectivamente, falleció un paciente el día miércoles 3 de abril con la confirmación posteriormente del Instituto Malbrán que fue efectivamente un virus de hantavirus. ¿Cuánto tiempo hacía que se venía tratando? El paciente se había internado el día lunes, ¿sí? Por el cuadro febril y por las plaquetas bajas. Ahí en ese momento se sospechó de la enfermedad y después el paciente evolucionó mal, pasó a terapia intensiva y el miércoles falleció. ¿Había tenido anteriormente algún tipo de síntomas? Sí, él ya venía con fiebre de hace unos días, sí. Así que bueno, había hecho algunas consultas a la guardia previamente. ¿Dónde trabajaba? Él trabajaba en un lavadero de autos en la zona del centro y bueno, digamos, uno cuando hay un caso así hace una investigación epidemiológica para evaluar a ver en qué momento puede haber estado él en contacto con el roedor para ver de dónde fue el diagnóstico. Como esta enfermedad tiene un periodo de incubación largo que puede llegar hasta 1 mes y medio, uno investiga qué actividades había tenido en ese tiempo. Él también quizás el lugar donde habitaba había hecho algunos cortes de pasto o alguna recolección que digamos que pueden haber generado el riesgo y haber inhalado el virus y por eso el contagio. ¿Vivía en la zona urbana? Sí, vivía en la zona urbana, sí, en la zona de la Movediza. Con respecto a lo que se tiene que tener en cuenta, doctora. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que Tandil es una zona, si bien de bajo riesgo, tenemos tenemos el ratón, el colilargo que se llama, que es el que transmite la enfermedad a través de la orina, de la saliva y de las excretas y que contamina el ambiente, y nosotros si estamos en contacto con ese ambiente contaminado por el roedor, estamos expuestos, así que lo que tenemos que tener en cuenta es más que nada cuando hacemos actividades que pueden ser de riesgo, como ir a pescar, como desmalezar algún terreno con pastos muy altos, como ir a limpiar algún galpón que hace mucho que no se abre, tomar las precauciones que corresponde, que es protección ocular, eventualmente barbijo, usar guantes, si los galpones están cerrados hace mucho tiempo, primero ventilarlos y rociarlos con agua y lavandina, y tener alrededor de nuestra casa el pasto cortito, ¿sí? Para evitar que tengamos roedores, no acumular leña, no acumular granos o cosas que sabemos que pueden atraer a los roedores, como las huertas también muy cerca de las casas. Esas cosas son como las medidas de prevención principales para esta enfermedad. Doctora, hubo otro caso aquí en Tandil con una evolución favorable. Exactamente, sí, hubo otro paciente, también aproximadamente de la misma edad, 37 años, un camionero, que bueno, obviamente por su profesión había estado en contacto y estuvo internado en terapia intensiva de la clínica y se fue de alta la semana pasada. Sí. Una evolución favorable, sí, estas son enfermedades graves, tenemos que tenerlo en cuenta, que una mortalidad que puede llegar en algunos casos hasta el 40-50%, en esta zona habitualmente la mortalidad es un poco más baja, que puede llegar a un 20%, pero son enfermedades que tienen un espectro de sintomatología que va de cuadros leves, con poca sintomatología, a cuadros muy graves, como el de este paciente, con shock y falla multiorgánica.